Fíjense, yo veo al partido oficialista y sus miembros, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, muy confiados en que ganarán en primera vuelta en mayo próximo, porque se ha creado una percepción después de las elecciones municipales, aunque fueron unas elecciones compradas, el Estado se volcó para lograr esos resultados, hicieron un trabajo de carpintería impresionante el PRM, pero se inventaron una nueva modalidad. En finanzas existe el lavado de activos, a través del cual gente quiere limpiar dinero sucio de actividades ilícitas. Bueno, ahora en República Dominicana se inventó el lavado de alcaldes. El lavado de alcaldes, señores. Se compraron aquí alcaldes a diestra y siniestra y buscaron manera de cómo presentarlo hasta por otros partidos para aparentar. Y todavía al sol de hoy se están comprando alcaldes. Señores, se están comprando alcaldes de los que perdieron de la oposición y de los que ganaron también. Entonces, a ese partido oficialista que está tan confiado en que van a ganar y en primera vuelta en mayo, déjenme recordarles la teoría del caos y el efecto mariposa. Esta teoría que trata de explicar el comportamiento de sistemas no deterministas, es decir, sistemas dinámicos no lineales. Esto quiere decir que son sistemas que cualquier variación, por pequeña que sea, te producen cambios enormes en el sistema. Y el efecto mariposa, acuñado por el meteorólogo Edward Lorenz, a través del cual él se dio cuenta el siglo pasado, cuando estaba trabajando en un sistema informático para predecir fenómenos atmosféricos. Él se dio cuenta que pequeñas variaciones en el sistema te podían producir cambios enormes en un periodo de tiempo dado. De ahí salió la frase de que el aleteo de las alas de una mariposa en Brasil te podrían producir un tornado en Texas. Entonces déjenme recordarle al PRM y al presidente Luis Abinader que las sociedades humanas son también sistemas caóticos, es decir, que pequeñas variaciones, pequeños movimientos en el sistema te producen grandes cambios. Recuerden la primavera árabe. Primavera árabe, diciembre 2010, un vendedor ambulante se inmoló en Túnez. Y eso provocó protestas que acabaron con un régimen autoritario de 20 años. Pero siguió este efecto reproduciéndose en otros países del norte de África y del Medio Oriente. Y vimos cómo cayeron dictadores que tenían hasta 30 años en el poder. Entonces, PRM, señor presidente, es posible que ustedes mismos hayan provocado su propio efecto mariposa. Porque en las pasadas elecciones municipales, ustedes demostraron que no tienen escrúpulos para imponerse utilizando recursos del Estado en unas elecciones. ¿Y cuál es el problema? Que ustedes se han vendido como los honestos. El presidente de la República, Luis Abinader, cuando anunció que aspiraría a una reelección, él dio un discurso donde él se autodefinió como el honesto y el resto, es decir, la oposición, eran los deshonestos. Y usted acaba de enterrar esa narrativa que usted impuso a base de papeleta, a base de gastar 9,000 millones de pesos anuales en publicidad gubernamental, solo la del gobierno central, sin incluir descentralizado. Usted acaba de enterrar esa narrativa, pero también hay otra narrativa que se está cayendo y es la de la persecución de la corrupción.
porque ha sido demasiado evidente que se concentró en un solo partido político rival del PRM, el Ministerio Público, y hoy jueces están denunciando persecución de ese Ministerio Público independiente, entre comillas, simplemente porque no se arrodillan a los deseos de fiscales que están politizando la justicia. Es verdad que usted tiene también una gran fortaleza, pero esa gran fortaleza política, ese gran músculo electoral, está sustentado, primero, en el uso de fondos públicos, segundo, en una gran cantidad de mercenarios y traidores de la política que se han pasado a su lado, gente cuyos principios son flexibles, gente cuyo objetivo es estar pegado de la teta del Estado. Incluso uno de los líderes de esos 22 partiditos que lo llevan como presidente, aunque me dijeron que 12 salieron de presentarlo como presidente. Uno de ellos, cuando lo juramentó como candidato, le hizo jurar que lo nombraría. A ese nivel se está perdiendo la vergüenza en la República Dominicana. Es que se están haciendo y diciendo las cosas públicamente, como pasó con la compra de cédulas en las elecciones pasadas. Droga por voto, se denunció droga por voto, usando bonos también de asistencia social para pagar a facilitadores, delegados y votantes. Entonces, señor presidente, yo creo, repito, que usted ha provocado ese efecto mariposa que podría provocar que la gente vaya a votar en su contra en mayo. Porque recuerde que en estas elecciones municipales casi el 80% de las personas no votó por el PRM. Una parte de ese 80% votó por la oposición y la otra simplemente no fue a votar. Y que aunque la abstención a nivel general es de un 53, un 54%, señores, en los centros urbanos más importantes fue de más de un 60%. Aquí en la capital, la alcaldesa ganó con 2 de cada 10 ciudadanos habilitados para votar. En Santiago lo mismo. Entonces, no se sientan tan victoriosas. Recuerden que las sociedades humanas son sistemas caóticos. Recuerden que cualquier cosa que pase, y yo creo que ya la provocaron, puede provocar que esa gente apática con las elecciones vaya y vote. Porque ustedes acaban de mostrar no solo que, no simplemente que son iguales al resto, porque ustedes se presentaron como un cambio. Ustedes acaban de demostrar que son capaces de superar las debilidades de los políticos que le antecedieron en el poder. Eso es lo que ustedes acaban de demostrar. Así que en mayo cualquier cosa puede pasar. Recuerden que la oposición ha decidido presentarse sola a la primera vuelta y que en países como Colombia y Chile, precisamente esa multipolarización, es decir, que se presentaron más de 2 fuerzas políticas fuertes a la primera vuelta, forzó a una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta en Colombia ganó Petro y en Chile ganó Gabriel Boric. Así que no canten victoria. Veamos qué pasa.